El traidor de Anabel Hernández. Introducción. El traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, de la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández, se publicó en 2019 y rápidamente se convirtió en un documento explosivo sobre el narcotráfico en México. El libro se basa en el testimonio de Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. A lo largo de las páginas, Anabel entrelaza partes de los diarios escritos por Vicentillo durante su encarcelamiento en Estados Unidos con una narrativa periodística aguda y rigurosa que desentraña el funcionamiento interno de uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. El libro no es solo una crónica sobre el narcotráfico. Es también un testimonio sobre la colusión de altos funcionarios del gobierno mexicano con el crimen organizado, el cinismo de las agencias estadounidenses frente al narcotráfico y la traición como moneda corriente en la vida del crimen. La historia de Vicentillo es una historia de poder, sangre, traición y familia, pero también de sobrevivencia en un mundo donde la lealtad es efímera y la justicia, una ilusión. Capítulo 1. El Hijo del Mayo. Desde el comienzo del libro, Anabel Hernández introduce a Vicente Zambada Niebla como una figura compleja, el heredero del imperio criminal de su padre, pero también un hombre atrapado en una estructura de la cual no podía salir fácilmente. Nacido en un entorno criminal, Vicentillo fue criado para asumir un papel estratégico dentro del cártel de Sinaloa. Su formación no fue casual ni improvisada, aprendió desde joven las reglas del narcotráfico, la política del soborno, la diplomacia con otros grupos criminales, y la organización empresarial detrás del tráfico de drogas. Vicente era el puente entre generaciones, joven, educado, calculador y sofisticado. Mientras que su padre se mantenía como una figura casi mítica, escondido, casi imposible de capturar. Vicentillo era la cara visible, el negociador, el emisario y, finalmente, el chivo expiatorio. Capítulo 2. El cártel de Sinaloa por dentro. Uno de los principales valores del libro es la forma en que desnuda la estructura interna del cártel de Sinaloa. A diferencia de otras visiones que describen los cárteles como organizaciones caóticas y violentas, lo que aparece en El traidor es una maquinaria meticulosamente diseñada, con jerarquías, divisiones de tareas, protocolos de seguridad, alianzas diplomáticas y un sistema financiero paralelo. Vicentillo narra cómo la organización operaba como una empresa transnacional. Tenían contadores, abogados, operadores logísticos, escoltas, sicarios y, sobre todo, una amplia red de protección dentro del gobierno mexicano y estadounidense. Las drogas se transportaban en aviones, submarinos y camiones, el dinero se lavaba a través de empresas fachada, y los enemigos se eliminaban con una precisión quirúrgica. El cártel de Sinaloa estaba dividido en fracciones, cada una encabezada por un socio o jefe regional. Aunque todos respondían, en teoría, a la dirección del Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, los conflictos internos eran frecuentes. Las traiciones y ajustes de cuentas no se daban solo con enemigos externos, sino entre los propios miembros del cártel. Capítulo 3. El Chapo versus el Mayo. Anabel Hernández dedica varias páginas a aclarar uno de los puntos más polémicos del libro: ¿quién era el verdadero líder del cártel de Sinaloa? Según los diarios de Vicentillo, su padre, El Mayo Zambada, era el jefe supremo, mientras que El Chapo Guzmán era un socio importante, pero no el cerebro detrás de la operación. El Mayo se distinguía por su perfil bajo. Nunca fue capturado. Siempre se mantuvo en las sombras, dirigiendo la organización desde la distancia, protegido por una red de complicidades en todas las esferas. El Chapo, en cambio, tenía un perfil más mediático, lo cual lo hizo más vulnerable a la persecución y captura. La narrativa pública que colocó a Guzmán como el capo de capos fue, según el libro, una construcción conveniente para los gobiernos mexicano y estadounidense. Vicentillo resiente que El Chapo haya permitido que él fuera entregado a las autoridades norteamericanas, mientras su padre seguía operando. En su diario, Zambada Niebla expresa con crudeza su sensación de haber sido traicionado por todos, por sus socios, por los gobiernos, y hasta por su propia familia. Capítulo 4. La red de corrupción. Una parte fundamental del libro es la descripción de la red de corrupción que permitió al cártel de Sinaloa operar, con total impunidad durante décadas. A través del testimonio de Vicentillo y otras fuentes, Anabel Hernández traza un mapa detallado de cómo los narcotraficantes compraban protección de altos mandos de la Policía Federal, el Ejército, la Procuraduría General de la República, y hasta del Gabinete Presidencial.
Vicentillo revela cómo se entregaban maletas con dinero en efectivo a funcionarios de primer nivel. Menciona nombres, cargos, fechas. Describe reuniones en restaurantes lujosos, en oficinas gubernamentales y en casas de seguridad. Incluso habla de contactos dentro de la DEA, el FBI y otras agencias de seguridad estadounidenses. Este nivel de detalle convierte al libro en una denuncia explosiva. La corrupción no era un accidente ni una excepción, sino una estrategia sistemática que garantizaba la supervivencia y expansión del cártel. Muchos de los operativos exitosos contra el narcotráfico eran en realidad montajes acordados previamente para capturar a enemigos o para dar la apariencia de lucha contra el crimen. Capítulo 5. La DEA y la traición. Uno de los momentos más inquietantes del libro es la descripción de cómo la DEA utilizó a Vicentillo. A partir de 2009, cuando fue arrestado en México y luego extraditado a Estados Unidos, Zambada Niebla comenzó a colaborar con el gobierno norteamericano. En sus diarios relata cómo fue inducido a creer que obtendría protección para él y su familia a cambio de información sobre el cártel. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era solo una pieza más del juego. Fue traicionado por sus contactos en la DEA, quienes filtraron información a sus enemigos. También fue traicionado por el gobierno mexicano, que lo entregó a pesar de haber negociado con él previamente. En sus escritos, Vicentillo muestra un creciente desencanto y amargura. Se da cuenta de que el sistema que lo protegía era el mismo que lo estaba sacrificando. Su colaboración no lo salva de una condena severa, y su familia queda expuesta al riesgo de represalias. Capítulo 6. Familia y lealtad. El conflicto entre la lealtad familiar y la traición es uno de los temas más potentes del libro. Vicentillo, como hijo del Mayo, creció con una lealtad incuestionable hacia su padre. Sin embargo, a medida que avanza el proceso judicial y la colaboración con las autoridades, empieza a cuestionar todo. Se siente utilizado por su padre, quien no hace nada por protegerlo desde la clandestinidad. También sospecha que otros miembros del cártel, incluidos los hijos del Chapo, lo han abandonado. Sus cartas revelan un dolor íntimo y devastador. El precio de haber nacido dentro de una familia criminal es que todos están dispuestos a sacrificarte para salvarse a sí mismos. El libro muestra cómo las relaciones familiares dentro del narcotráfico están impregnadas de desconfianza, cálculo y manipulación. No hay espacio para el afecto genuino ni para la solidaridad. Todo gira en torno al poder y la supervivencia. Capítulo 7. El juicio. El proceso judicial contra Vicentillo en Chicago se convierte en el escenario final de su drama personal. Ante la justicia estadounidense, acepta testificar contra miembros del cártel a cambio de una reducción de condena. Sus testimonios se convierten en piezas clave para la sentencia contra Joaquín Guzmán Loera y otros miembros de la organización. Durante el juicio, Zambada Niebla narra episodios que estremecen: asesinatos, sobornos, rutas de droga, complicidad de autoridades. Su testimonio es tan preciso y creíble que resulta imposible de refutar. Sin embargo, a cambio de esa colaboración, Vicentillo acepta convertirse en un traidor a los ojos de su mundo. En sus cartas, reflexiona sobre lo que significa ser leal en un mundo en el que nadie lo es. Sabe que nunca podrá regresar a México. Su vida como capo ha terminado. Está condenado al anonimato, al exilio, a la invisibilidad. Capítulo 8. Reflexión final. El traidor no solo es una crónica sobre el narcotráfico. Es también una reflexión profunda sobre el poder, la corrupción, la traición y la fragilidad humana. Vicentillo, lejos de ser solo un criminal, aparece como un personaje trágico. Heredero de un imperio que no construyó, víctima de un sistema del que fue parte activa, y finalmente, testigo de una historia que nadie quería contar. Anabel Hernández logra combinar con maestría el rigor periodístico con una narrativa envolvente. No juzga a Vicentillo, pero tampoco lo absuelve. Le da voz, lo expone, lo contextualiza. Y al hacerlo, nos obliga a ver la guerra contra el narco desde otra perspectiva, no como un enfrentamiento entre buenos y malos, sino como un conflicto lleno de grises, donde todos tienen algo que esconder y donde la verdad es tan peligrosa como las balas. Conclusión. El traidor es un documento imprescindible para entender la complejidad del narcotráfico en México. A través de la figura de Vicentillo, el libro desnuda las mentiras oficiales, revela los pactos secretos entre gobiernos y cárteles, y muestra cómo el sistema judicial puede ser tan corrupto como las organizaciones criminales que combate.
Es también un retrato humano de quienes nacen dentro del crimen sin posibilidad de elegir otro camino. La historia de Vicentillo es la de un hijo que nunca pudo ser libre, un hombre que terminó traicionando para no ser traicionado. Y un testigo que se atrevió a contar la verdad, aunque ello le costara la vida que conocía. Esto fue El traidor de Anabel Hernández, espero les haya gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Comenta qué libro te gustaría leer. Los leo en la caja de comentarios, saludos y hasta la próxima.